Imaginen gastar cientos de millones de dólares, convencer a inversionistas globales, armar una alianza técnica titánica y además contratar al diseñador más exitoso en la historia de la Fórmula 1, solo para terminar creando un monoplaza pero tan peligroso y mal concebido, que le tienes que amarrar 30 kilos de bloques de metal en las entrañas simplemente para evitar que explote en la pista. Sí, es una locura. O sea, eso es exactamente lo que le está pasando a la alianza entre Aston Martin y Honda en este preciso momento. Es un colapso técnico y competitivo de proporciones históricas, y en este análisis a fondo vamos a desarmar pieza por pieza qué salió mal y, ojo, cómo una laguna legal podría salvarlos. Y es que, a ver, el nivel del desastre no tiene precedentes recientes, especialmente si consideramos el músculo financiero brutal que hay detrás de este proyecto. Digo, en la Fórmula 1 actual, con los simuladores de última generación y los túneles de viento virtuales, pues te prometen una correlación casi perfecta entre lo que pasa en la fábrica y lo que ves en el asfalto. Claro, se supone que ya no hay sorpresas. Exacto. Se asume que los errores catastróficos de concepto son reliquias del pasado, de los años 90. Pero lo que Aston Martin ha puesto en la pista en este inicio de la temporada 2026 ha destrozado esa ilusión por completo. Sí, y hay que ponerle números a esta tragedia para que quienes nos escuchan puedan dimensionarla. Las expectativas, digamos, apuntaban a pelear por victorias, a desafiar la hegemonía establecida, y en cambio, tras solo 3 carreras disputadas, recordando claro la cancelación de Bahrein y Arabia Saudita, Aston Martin está hundido en el fondo del pozo. Totalmente hundidos. Es que, junto con el equipo debutante Cadillac, son el hazmerreír de la parrilla en este momento. O sea, en el Gran Premio de Japón, que es la casa sagrada de Honda, el monoplaza de Fernando Alonso cruzó la meta en la posición 18. Que ya de por sí duele. Y lo que de verdad hiela la sangre es el ritmo a una vuelta. En la clasificación se quedaron a 3.5 segundos del mejor tiempo de la Q1. ¡Guau! 3 segundos y medio. 3 segundos y medio en la Fórmula 1 moderna es, pues, un abismo insalvable. Es literalmente correr en otra categoría. Y para rematar el chiste, el equipo entero solo ha logrado completar una sola distancia de carrera con uno de sus autos. Toda esta catástrofe en la pista nos obliga a abrir el capó de inmediato. O sea, no podemos simplemente mirar la tabla de tiempos y decir que el auto es lento. La física detrás de este fracaso es un caso de estudio fascinante y pues todo comienza con la masa, el enemigo número 1 del rendimiento dinámico en cualquier auto de carreras. Vamos a diseccionar esa masa entonces. Porque para visualizar el infierno que están viviendo los pilotos allá adentro, me gusta usar una analogía simple. Imaginen a un atleta de élite intentando correr un maratón olímpico. ¿Sí? Tiene la nutrición perfecta, las zapatillas de fibra de carbono más avanzadas, todo. Pero justo en la línea de salida, los jueces le obligan a ponerse un chaleco militar cargado con 40 kilos de ladrillos. Bueno, así es exactamente como se siente pilotar el AMR-26 ahora mismo. Es una tortura. Y ese chaleco de 40 kilos es letal. Pero, a ver, lo verdaderamente revelador no es la cantidad de peso en sí, sino cómo se distribuye y qué lo origina. Sabemos que en la Fórmula 1, 1 kilo de sobrepeso cuesta aproximadamente 3 o 4 centésimas de segundo por vuelta. Que es muchísimo. Es una barbaridad. Así que 40 kilos es una sentencia de muerte que te destruye la aceleración, te genera un subviraje masivo en curvas lentas y además sobrecalienta los neumáticos en cuestión de 3 vueltas. Lo grave aquí es que esta penalización está dividida. El chasis, concebido bajo la dirección técnica del legendario Adrian Newey, pues ya nació con unos 10 kilos de sobrepeso estructural. Que ya es un error grave para Newey. Sí, pero la verdadera sangría, el golpe letal, proviene de la unidad de potencia. El motor Honda arrastra unos asombrosos 30 kilos adicionales. O sea, 30 kilos en un bloque de motor moderno suena a que a alguien en la fábrica se le olvidó quitar un yunque de las cajas de embalaje. Es irreal. Y esto me lleva a la parte más oscura del asunto, porque los datos internos revelan que estos 30 kilos no son, digamos, componentes mal diseñados por ingenieros inexpertos que no saben lo que hacen. No, para nada. Hay un motivo aterrador, casi de supervivencia, detrás de este sobrepeso absurdo, ¿no? Totalmente. Es un mecanismo de defensa puramente físico.
Internamente se refieren a esto como contramedidas temporales, pero en lenguaje claro para la audiencia, son refuerzos estructurales de emergencia. Estamos hablando de anclajes extragruesos, tirantes de titanio macizo y soportes que tuvieron que ser atornillados al bloque del motor a última hora. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué estaba pasando para llegar a ese extremo? El motivo es que el motor de combustión original generaba una resonancia armónica pero tan violenta a altas revoluciones que literalmente amenazaba con desintegrar la unidad de potencia en plena recta. Espera, ¿se estaba autodestruyendo por su propia vibración? Exacto. La vibración era tan severa que se transmitía a través de todo el chasis de fibra de carbono. Llegaba a tal punto que desenfocaba la visión de los pilotos por la sacudida y amenazaba con fracturar los anclajes de la caja de cambios. O sea, construyes un motor que vibra con tanta furia que se vuelve una granada, y tu única solución para salir a clasificar es ponerle una armadura de plomo que arruina toda la aerodinámica. ¡Qué locura! Pero me imagino que esa armadura es solo el primer síntoma, porque el déficit de velocidad no viene solo de arrastrar todo ese peso, ¿verdad? No, claro que no. Porque la telemetría indica que les faltan aproximadamente 95 caballos de fuerza en las rectas frente a sus rivales. Eso es una barbaridad para esta era. Es como si llevaran un paracaídas atado al alerón trasero en plena recta de Suzuka. Sí, es que el peso es el castigo aerodinámico y dinámico, pero esos 95 caballos de fuerza menos representan el colapso absoluto del flujo de energía. Porque para proteger el motor de esas vibraciones destructivas que mencionamos, pues los refuerzos de 30 kilos no fueron suficientes. Los ingenieros de Honda tuvieron que intervenir la electrónica de emergencia y bajar el régimen del motor. Lo limitaron. Así es, están rodando en promedio unas 1000 revoluciones por minuto por debajo de sus rivales. O sea, están estrangulando el motor de combustión a propósito para que no alcance esa frecuencia de resonancia letal que lo haría explotar. Y, a ver, al estrangular el motor de combustión, asumo que sabotean toda la parte eléctrica del auto de paso. Porque el reglamento de 2026 exige que una cantidad masiva de la potencia total provenga del sistema híbrido. Si bajas las revoluciones, rompes toda la cadena alimenticia de la energía, ¿no? Has tocado el nervio central del problema técnico, exactamente ahí. La reducción de esas 1000 revoluciones genera un efecto dominó letal en la termodinámica del monoplaza. El sistema que recupera la energía de los gases de escape, el famoso MGUH, necesita presión y calor extremos provenientes del turbo. Claro, se alimenta de eso. Al bajar las revoluciones, pues reduces dramáticamente ese flujo de gases de escape. Entonces el MGUH se queda sin materia prima, lo que significa que no puede generar suficiente energía eléctrica para alimentar la batería, o peor aún, para enviarla directamente al MGUK, que es el motor eléctrico que impulsa las ruedas traseras. O sea que, si entiendo bien, el límite reglamentario permite un despliegue masivo de 350 kilovatios de energía eléctrica, pero debido a este estrangulamiento térmico de emergencia, ¿el sistema de Honda apenas puede procesar o generar unos 300 kilovatios? Exactamente. Están regalando 50 kilovatios de potencia pura, y no porque el motor eléctrico esté roto, sino porque el motor de gasolina no respira lo suficiente para alimentarlo. Faltan 95 caballos, sobran 40 kilos, y encima la aerodinámica está comprometida por la altura. Viendo este nivel de fractura múltiple, la gran pregunta es, ¿cómo se sale de este abismo? Es complicadísimo. Especialmente sabiendo que el reglamento de 2026 y 2027 dicta que el diseño de los motores está estrictamente congelado, estarían fritos. Pues, bajo un escenario normal de Fórmula 1, este equipo estaría condenado a 2 años de irrelevancia deportiva absoluta. No puede simplemente ir, fundir un bloque de motor nuevo en mayo y llevarlo a la pista como si nada. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, aquí dejamos la ingeniería mecánica y entramos de lleno en la ingeniería política de la FIA. Uy, los despachos. Exacto. Específicamente a través de una normativa interna secreta llamada ADUO, que significa Oportunidades para Desarrollos Adicionales. El famoso salvavidas burocrático. Entiendo que, debido a las carreras que se cancelaron a principio de año, la FIA adelantó la evaluación de este sistema para el próximo fin de semana, justo en el Gran Premio de Miami. Correcto. El ADUO es básicamente una válvula de escape diseñada por la Federación para evitar que un gran fabricante, digamos, se hunda tanto que decida abandonar el deporte por pura vergüenza corporativa. El sistema se basa en telemetría pura, cero opiniones.
En Miami, la FIA va a medir la potencia combinada de todos los motores de la parrilla. Ok. La regla estipula que si un fabricante se encuentra más de un 2% de diferencia en rendimiento respecto al motor más rápido de la parrilla, pues se le otorgará un permiso especial para introducir una mejora de rendimiento este mismo año y otra en 2027. Y si el desastre es mayúsculo y la brecha supera el 4%, reciben 2 comodines de desarrollo por año. ¡Qué locura! Y obviamente el fabricante que tenga el motor de referencia, o sea, el líder absoluto, no recibe absolutamente nada. Ese se queda congelado. Nada, cero ayuda. Ahora, la data muestra que Aston Martin está rodando con un déficit del 2.8%, lo cual los mete de lleno, pero de lleno en la zona de rescate del 2%. Pero aquí quiero hacer una pausa y analizar la política sucia detrás de estos números. A ver. Porque si analizamos la postura pública de Toto Wolff, el líder de Mercedes, su juego me parece una obra maestra de la manipulación estratégica. El muro de boxes de Mercedes siempre ha sabido jugar con el reglamento mejor que nadie. Eso es un hecho. ¿Qué patrón notas en la postura de Wolff? Pues mira, Wolff declara muy tranquilo ante los micrófonos que él apoya el sistema ADO, pero subraya y hace mucho énfasis en que debe ser exclusivamente para rescates extremos, y menciona casualmente solo a Honda como el único merecedor. Pero, pensemos esto como una etapa del Tour de Francia. Ok, a ver la analogía. Mercedes es el líder del pelotón. Ellos tienen el motor más potente ahora mismo de toda la parrilla. ¿No les resulta increíblemente conveniente mantener un ritmo de carrera apenas justo, ganando por 3 o 4 segundos, en lugar de humillar a todos por medio minuto? Claro. Si Mercedes libera todo su potencial y demuestra lo absurdamente rápido que realmente es su motor, la brecha porcentual con el resto de los equipos aumentaría drásticamente. Al ir a medio gas, mantienen a Ferrari, a Red Bull y a Audi a una distancia calculada, digamos, un 1.5 o un 1.8%. Exactamente. Y de esta forma evitan que sus verdaderos rivales crucen ese umbral crítico del 2% y consigan desarrollo gratis por parte de la FIA. O sea, están escondiendo su velocidad real para asfixiar a los demás con el reglamento. Es una lectura brillantemente precisa. En la Fórmula 1 contemporánea, mostrar toda tu ventaja en pista es un error estratégico masivo. Si ganas por un minuto, pues obligas a la FIA a intervenir y cambiar las reglas para frenarte. Sabemos que Mercedes cuenta con un ejército de ingenieros en Brackley, cuya única función los domingos es analizar las trazas de GPS en tiempo real para gestionar el ritmo. Los famosos simuladores tácticos. Sí, le ordenan a sus pilotos hacer lift and coast constantemente. Es decir, soltar el acelerador mucho antes de las zonas de frenada, ahorrando combustible, ahorrando energía y asegurándose de cruzar la meta con el margen mínimo y estrictamente necesario. ¿Nada de presumir? Nada. Controlan el delta de rendimiento con una precisión quirúrgica y lo hacen para garantizar que nadie más, aparte del paciente en estado crítico que es Honda, obtenga luz verde de la FIA para mejorar sus piezas. Y vaya si los rivales se han dado cuenta de este juego macabro. Porque la presión política está a tope. Vimos a Fred Vasseur desde el muro de Ferrari armando un escándalo tremendo hace unas semanas, intentando convencer a todos de que el motor de Maranello también estaba en una crisis profunda y que necesitaban entrar en el programa a dúo de urgencia. Sí, pero el teatro político de Vasseur chocó de frente contra la implacable realidad de la telemetría en Japón. Ferrari intentó fabricar esta narrativa de déficit de potencia, pero luego, el fin de semana pasado, vimos al equipo Haas, que es un cliente que utiliza exactamente el mismo motor Ferrari, meter el auto de Esteban Ocon en la dudésica posición de la parrilla en Suzuka. Un circuito rapidísimo, además. Un circuito que no perdona. Ese motor cliente de Ferrari superó sin ningún problema a los Alpines, a los Red Bull y a toda la estructura oficial de Audi. Cuando tu equipo cliente logra ese nivel de rendimiento aerodinámico y mecánico en Japón, te destruye cualquier argumento que puedas presentar ante la FIA reclamando que te faltan caballos de fuerza. Claro, te quedas sin excusas. La evidencia demostró que el único motor que califica legalmente como un desastre monumental es el de Honda. Bien, entonces, digamos que la jugada a largo plazo está clarísima. Honda será rescatado en los despachos y obtendrá el ansiado permiso para rediseñar. Pero el problema inminente es que tienen que poner los autos a correr en Miami la próxima semana. Exacto.
el tiempo no perdona. Entiendo que el reglamento congela el rendimiento como tal, pero si analizamos las lagunas legales relacionadas con la fiabilidad, ¿podría Honda usar el argumento de que el motor actual es físicamente inseguro para colar una mejora de rendimiento encubierta directamente en Florida? Absolutamente, y de hecho ese es el plan de contingencia inmediato del equipo. La FIA es inflexible con las mejoras aerodinámicas o de combustión pura para ganar tiempo. Pero jamás de los jamases prohibirá un cambio de diseño si un equipo demuestra con datos duros que una pieza actual puede romperse y causar un accidente grave en la pista. Es una cuestión de seguridad. Sí, amparándose en esta cláusula de fiabilidad, Honda va a introducir en Miami un paquete de hardware robusto. Esto incluye una nueva columna de dirección reforzada con materiales compuestos de mayor densidad y anclajes rediseñados que, por cierto, ya probaron de manera muy discreta durante los entrenamientos libres en Japón. Ah, los famosísimos sensores extra que traían. Esos mismos. El objetivo primario de estas piezas no es ir más rápido directamente, es detener las vibraciones armónicas desde la raíz, estabilizar el chasis. Pero ahí radica justamente la magia de la ingeniería causal en este deporte. Si logran eliminar la vibración de raíz con estas nuevas piezas disfrazadas de fiabilidad, se desencadena un efecto dominó que salva la temporada a corto plazo. O sea, si el motor ya no tiembla hasta casi desarmarse, los mecánicos pueden quitarle esos 30 kilos de armadura de metal de una vez. Claro. Y al quitarle el peso, el piso del auto puede rodar mucho más cerca del asfalto, recuperando toda la carga aerodinámica del efecto suelo que Newey diseñó. Y lo más importante de todo, si la vibración desaparece, pueden reprogramar la electrónica y devolverle esas 1000 revoluciones por minuto al motor de combustión. Exactamente. Al subir las revoluciones, el flujo de gases de escape vuelve a la normalidad. El famoso MGUH despierta de su letargo, la batería se recarga de verdad y de repente, como por arte de magia, Aston Martin podría recuperar de golpe entre 40 y 50 caballos de fuerza que siempre estuvieron ahí, latentes, pero bloqueados por el miedo a una explosión inminente. Y matemáticamente hablando, es un salto monumental de un fin de semana a otro. Bajar 30 kilos de peso muerto y ganar 50 caballos de fuerza te transformará el comportamiento dinámico del monoplaza por completo. Los pilotos por fin dejarán de pelear a muerte contra el volante en cada vértice. Será otro auto. Sí, pero ojo. Sin embargo, si analizamos fríamente el panorama competitivo global, la realidad sigue siendo bastante sombría para ellos. Claro. A ver, hagamos los números reales para la audiencia. Partían con un déficit de 95 caballos frente al todopoderoso motor Mercedes. Si el parche mágico de Miami les devuelve 50 caballos, pues siguen estando unos 45 caballos por detrás de la punta. Sigue siendo un mundo de diferencia. Y eso asumiendo que el software del sistema eléctrico funcione a la perfección, lo cual es mucho suponer viendo su historial. ¿Bajarán del último escalón? Obvio. Podrán superar con margen a Cadillac, pero seguirán siendo un equipo atrapado en el fondo del pelotón. A ver, nadie va a pelear por podios en la Fórmula 1 actual regalando 45 caballos de fuerza. Precisamente. El paquete de actualizaciones de Miami es simplemente un torniquete para detener la hemorragia pública, para no hacer el ridículo y permitir que el auto complete distancias de carrera sin desintegrarse en 1000 pedazos. Sobrevivir, vaya. Sobrevivir. Pero el verdadero plan de Asanto, la verdadera revolución del equipo, está pactada para mediados del verano. En las profundidades de la fábrica, Honda y Adrian Newey ya han aceptado internamente que el chasis actual y la arquitectura del motor original simplemente no tienen salvación a largo plazo. Lo dan por perdido. Sí, la unidad de potencia actual es, a efectos prácticos, chatarra rodante. El plan maestro exige la introducción de un monoplaza casi completamente nuevo, un AMR26 que llamaremos especificación B, el cual está proyectado para debutar en el Gran Premio de Bélgica en julio, justo antes del cierre estival. ¡Wow! Eso significa que están compitiendo toda la primera mitad del año con un coche desechable. Ese chasis de julio en Spa será básicamente una mula de pruebas en vivo, un prototipo hiperdesarrollado pensando única y exclusivamente en la temporada 2027. Así es. Han sacrificado todo el 2026 antes de siquiera llegar al mes de mayo. Y quiero detenernos un segundo en el peaje humano y corporativo de esta decisión monumental. Imaginen el ambiente de derrota en la sede de Silverstone ahora mismo.
Hay un consenso técnico interno muy fuerte, impulsado por análisis de expertos expilotos en el paddock, que pone el dedo en la llaga respecto a cómo la directiva está intentando solucionar esta crisis de moral. Sí, hay una lectura crítica en el paddock que revela la verdadera brecha estructural de este equipo. Se está hablando incesantemente en los medios de pasillo sobre reestructuraciones gerenciales, traer nombres grandes. Puros ejecutivos. Exacto. El rumor más fuerte y constante es que Aston Martin traerá a Jonathan Whitley a finales de año, ofreciéndole un cargo directivo estelar para, digamos, organizar el caos operativo en la pista y liberar a Adrian Newey de todas las responsabilidades administrativas, dejándolo solo y feliz en su mesa de dibujo. Pero a ver, el argumento central de los analistas más agudos, y con muchísima razón, es que un problema de esta magnitud física no se arregla moviendo sillas caras en la sala de juntas de Inglaterra. Para nada. Puedes contratar al manager más implacable de la historia del deporte motor para dictar las paradas en boxes, pero un director deportivo no sabe cómo optimizar la cámara de precombustión de un motor V6, ni sabe cómo reescribir el código fuente para que el sistema híbrido sincronice la entrega de energía con el freno motor sin romper la caja. Es que es otro idioma. El consenso es perfecto en esto. No necesitas a un gerente estrella de traje en Silverstone, necesitas urgentemente a un ejército de especialistas en termodinámica con batas blancas metidos en los laboratorios de Honda en Sakura. Totalmente de acuerdo. Es la distinción crítica entre gestionar un equipo de carreras de domingo y diseñar armamento tecnológico de punta. La crisis brutal del AMR26 es un problema de ciencia dura y aplicada, no es un problema de organigrama corporativo. Claro. Hasta que los ingenieros en Japón no resuelvan la maldita ecuación térmica y logren que la combustión interna alimente eficientemente al sistema de recuperación de energía, sin destrozar el bloque de cilindros por la vibración, pues cualquier fichaje rimbombante en las oficinas europeas será puramente cosmético. La guerra se va a ganar o a perder en los bancos de pruebas en Japón, punto, no en el muro de pits. Qué viaje absoluto ha sido diseccionar este caso hoy. Hemos visto cómo una de las alianzas más prometedoras de la última década pasó, en cuestión de meses, de soñar con campeonatos del mundo a tener que atornillar 30 kilos de lastre de emergencia para sobrevivir a la humillación. Hemos entendido paso a paso cómo una vibración armónica estranguló 1000 revoluciones del motor, aniquilando 95 caballos de fuerza y paralizando por completo el sistema eléctrico, hundiendo a Fernando Alonso al fondo de la parrilla junto a los novatos. Y ahora, pues, enfrentan una temporada entera convertida en un doloroso laboratorio público, dependiendo exclusivamente de un parche de fiabilidad en Miami para no dar vergüenza a nivel global, mientras sueltan el acelerador estratégicamente en los despachos, al igual que Mercedes en la pista, para garantizar que la burocracia de la FIA los salve con el sistema Audo. Su única tabla de salvación. ¿Sí? Es su única vía legal para poder estrenar ese auto, especificación B, en pleno verano y tal vez soñar con un 2027 medianamente competitivo. Es una travesía técnica que nos deja con una última reflexión muy profunda, algo para cuestionarnos seriamente sobre la naturaleza misma de este deporte en su era moderna. Digo, para quienes nos escuchan, hemos analizado todo este desastre bajo el lente del reglamento actual, estrictos topes de gastos y normativas de motores ultracongelados. Que cambian las reglas del juego. Por completo. En décadas pasadas, si un gigante financiero cometía un error de concepto tan brutal en febrero, la solución era facilísima. Encendían la maquinaria de los dólares, ponían a trabajar 3 túneles de viento las 24 horas del día, rediseñaban el chasis entero, probaban 5 motores distintos y ¡pum! Para el verano, volvían a la pista peleando por ganar carreras. Era la fuerza bruta del dinero corrigiendo los errores de la física en tiempo récord. Un modelo que era insostenible financieramente, claro, pero que permitía narrativas épicas de resurrección en una misma temporada. Exacto. Pero hoy, con estas reglas financieras y técnicas que están diseñadas como camisas de fuerza para supuestamente igualar la parrilla, si calculas mal la frecuencia de resonancia de tu motor en invierno, el deporte entero se transforma en un ecosistema punitivo y severo que te condena, inexorablemente, a años enteros de irrelevancia. Y esto me hace pensar algo. Pierde la Fórmula 1 parte de su espíritu implacable, de su magia de innovación sin límites, cuando el destino de un campeonato mundial queda sellado de forma irreversible en un simulador 6 meses antes de que se apague el primer semáforo rojo en la pista.
Es una pregunta durísima. Si la capacidad de reponerse de un fracaso a base de pura ingeniería heroica es prohibida tajantemente por el reglamento, ¿seguimos viendo verdaderas carreras de desarrollo humano o solo presenciamos las consecuencias en cámara lenta de decisiones tomadas a ciegas en laboratorios de Japón e Inglaterra muchísimo tiempo atrás? Es la tensión constante, la guerra fría entre la equidad corporativa y el espíritu extremo del deporte motor. Mantengan los ojos abiertos, cuestionen siempre la telemetría oficial que les venden y recuerden que en este deporte, la verdad más importante y perturbadora siempre viaja escondida bajo la fibra de carbono. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.